López Obrador anticiparía pago de deuda con crédito del Fondo Monetario Internacional, dice Gerardo Esquivel, el subdirector del Banco de México, me corrige si estoy equivocado. Los derechos especiales de giro, los DEX, no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. Así es, en este Twitter que muy temprano lanzó en la red del pajarito el subgobernador de Banco de México, el doctor Gerardo Esquivel, hace alusión precisamente a lo que comenté. No diría que está equivocado el subgobernador Esquivel, solamente añadiría que faltó precisar, para no crear esta confusión, el artículo 20, fracción cuarta, de la ley de Banco de México. Aquí, don Vicente, ya en su muy importante espacio, hemos comentado de que con la llegada de Arturo Herrera como gobernador al Banco Central el próximo 1 de enero, podría darse a la postre, no digo que de manera inmediata, no lo veo en 2022, muy cercano a 2023 quizá, una modificación a la ley de Banco de México en su artículo 2. El Banco de México, por ley, regula la parte referente a la emisión de billetes y tiene el mandato de velar por los precios, es decir, por ver que la inflación no se dispare, ¿no? Por ejemplo, en julio tuvimos una inflación de 5.83 cuando el punto intermedio es 3%, está por arriba de lo planteado la inflación. Aquí el Banco Central de Estados Unidos, la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, aunque no se crea, don Vicente, porque luego dicen que los populistas están en otro lado, en Estados Unidos, don Vicente, el Banco Central estadounidense, por mandato, tiene dos importantes objetivos. Uno, velar por el crecimiento, y dos, lo que tanto les duele mucho aquí en México, que la Reserva Federal estadounidense vele por el empleo. Por ejemplo, el plan económico de Biden no podría ser en cuanto a la creación de empleo si el Banco Central estadounidense no respalda esa postura. Bueno, aquí en México no se tiene, ¿no? ¿Salió más Entonces, populista Biden que el propio Andrés Manuel López Obrador tan criticado? pues mire, si le echamos una monedita arriba del hombro a la política monetaria de Estados Unidos, es más populista Reagan, y mire, ¿quién es Reagan? Es más populista Bush, ¿sí? En términos monetarios, porque la Reserva Federal tiene ese doble mandato, impulsar el crecimiento, pero velar por el empleo. La doctora Janet Yellen, que ahora es la secretaria del Tesoro, que hace 3, 4 años fue la presidenta de la Reserva Federal, impulsó fuertemente el empleo a través de la Reserva Federal. ¿Se imagina usted al actual gobernador de Banco de México impulsando el empleo? Sí, pues no. No, por más que se lo permitiera la ley, no lo veo impulsando el empleo. Bueno, por lo tanto, es importante el artículo 2 del Banco de México, de la ley de Banco de México, el artículo 2 de la ley de Banco de México, tiene 3 líneas, tiene 3 renglones. En el segundo renglón está este mandato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Modificar la ley de Banco de México para que precisamente, como se dice en el argot monetario, el Banco Central tenga el doble mandato: impulsar el crecimiento y fortalecer el empleo. Maestro, también el presidente Andrés Manuel